ahorita tenemos allí que si el elemento tiene únicamente dos números de oxidación, únicamente dos, aquí no aplica si son tres, si son cuatro, si son cinco, pero es que hay dos, no. Solamente si tiene dos números de oxidación, dos. En ese caso, lo que nos dice la norma para la nomenclatura tradicional es que debemos em, utilizar las terminaciones oso e ico. Oso si es el menor número de oxidación, ico si es el mayor número de oxidación. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo debo saber, si me dan una fórmula, cómo determinar cuál es el número de oxidación que tiene, porque no siempre me van a dar las fórmulas de los dos, ¿cierto? Sino por lo general voy a tener una sola. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el número de oxidación? Si es el mayor o es el menor. Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejemplos acá. Miremos este óxido del hierro. Ok. Este es uno de los óxidos del hierro, Fe2 o 3. Entonces, ojo acá, atención acá. ¿Cómo hago para saber qué número de oxidación del hierro tiene el hierro allí? Entonces, partimos de que el oxígeno siempre es -2, ¿ok? El oxígeno siempre va a ser -2 en los óxidos. El número de átomos me multiplica la carga. El número de átomos me multiplica la carga. Entonces, si aquí tengo 3 átomos, por este -2, ¿cuántas cargas me van a quedar negativas? 3 por -2, ¿cuánto sería? Ok, muy bien, -6, ¿cierto? -6. Ay, perdón. No, yo esto acá horrible. Tengo 6 cargas negativas y de acuerdo con las normas debo tener 6 cargas positivas porque los compuestos son neutros. Entonces, debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. Un número que multiplicado por 2 me dé 6. Muy bien, 3. Entonces, aquí va a ir más 3. Y ese es el número de oxidación del hierro, más 3. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es ubicar el número de oxidación del elemento. Ahora, me voy a la tabla periódica. ¿Cuáles son los números de oxidación del hierro? 2 y 3, muy bien, 2 y 3. O sea que en este caso que tengo 3, vendría a ser el número mayor, ¿cierto? Porque el menor es 2, el mayor es 3. Entonces, de acuerdo con las normas, al número mayor le doy la terminación ico, ¿cierto? Porque al menor le doy terminación oso, al mayor terminación ico. Por lo tanto, este es el óxido, ¿cierto? Primero la función óxido. Como es del hierro, el hierro viene de una raíz que es ferrum. Entonces es el óxido férrico. No lo llamamos como óxido hierrico, no. Óxido férrico, porque viene de una raíz que es ferrum. Entonces, esa es la manera como puedo determinar cuál es el nombre para un óxido o para un hidróxido o para un ácido cuando tenemos dos números de oxidación, ¿sí? Cuando tenemos dos números de oxidación. Ahora, ¿cuál sería el otro óxido del hierro? Entonces sería, la fórmula es FeO. Entonces lo mismo, el oxígeno es -2 y la carga del hierro pues debe ser la que me dé la misma cantidad de cargas positivas. Entonces tengo dos cargas negativas, por lo tanto el hierro debe tener dos cargas positivas. Y ahí tenemos el otro óxido que nos forma el hierro y le damos su nombre, que en este caso es óxido ferroso, óxido ferroso, ¿sí? Terminación oso porque es el menor número de oxidación, ¿listo? Es el menor. Entonces, al menor le doy la terminación oso, al mayor le doy la terminación ico. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ok. Vamos a mirar otro caso. Hace rato, Ronald. Vamos a mirar el caso de el cobre. Y vamos a hacer el hidróxido de cobre. Entonces tenemos acá, con los hidróxidos es muy fácil porque recuerden que según la cantidad de la cantidad de grupos hidroxilo, pues será la carga que tenga el metal. Entonces, si aquí tengo un grupo hidroxilo, pues la carga del cobre será +1, ¿cierto? La carga del cobre será +1 porque tengo un solo grupo hidroxilo. Entonces, ¿cuáles son los números de oxidación del cobre? Revisen en su tabla periódica. 1 y 2, muy bien. Es decir, que en este caso tenemos el menor, ¿cierto? El menor de los números de oxidación del cobre. Entonces, le colocaremos la función primero, función hidróxido, ¿cierto? La raíz del elemento, en este caso el cobre también tiene una raíz griega, entonces no vamos a decir cobroso, sino cuproso, porque la raíz es cuprum. Entonces es el hidróxido cuproso, terminación oso, porque es el menor número de oxidación del cobre. ¿Ok? Vamos a mirar otro ejemplo con un óxido. Muy bien. Revisemos este caso. ¿Quién me dice cuál es el número de oxidación para el oro? Ya sabemos que el oxígeno es -2, ya les expliqué cómo se hace. Entonces, ¿qué número de oxidación le vamos a dar a este? No cuáles son los que tiene el oro, no en la tabla periódica, no estoy preguntando eso. Aquí en este compuesto, ¿qué número le corresponde al oro? Muy bien, Valentina. +3, +3. ¿Por qué? 3 por -2 es -6, ¿cierto? Y busco un número que multiplicado por 2 me dé +6 para tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces es +3. ¿Es el mayor o el menor de los números de oxidación del oro? Muy bien, el mayor. El mayor porque, porque el oro tiene 1 y 3 como números de oxidación. Como aquí tiene 3, es el mayor. Entonces lo vamos a nombrar como óxido, ¿cierto? Óxido. Y la terminación, por ser el mayor, va a ser ico. El oro también tiene una raíz griega que es aurum. Entonces él se va a llamar óxido áurico. Óxido áurico. ¿Listo? Entonces, es para que veamos cómo es que debemos hacer. Lo primero es determinar con qué número de oxidación está trabajando nuestro elemento metálico o no metálico en el compuesto. Y posteriormente sí vamos a determinar cuál es cuál es el nombre, dependiendo si es el menor o si es el mayor. Ahora vamos a revisar cómo es, bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí? Profe, si yo ¿Hasta aquí tengo, alguna estaba pregunta? una duda. Yo, Sí, señora. ¿cuántos solo tienen uno es hidróxido o eso depende? No sé si me explico. Hidróxido es cuando tenemos el grupo hidroxilo, el grupo OH. Fíjate que si es hidróxido es porque tiene el grupo OH, independientemente de cuántos números de oxidación tenga. Siempre que tengo el grupo OH me estoy refiriendo a un hidróxido. Si tengo un compuesto binario con oxígeno, entonces es un óxido. ¿Sí es claro? Sí, profe, pero es que ahí voy. O sea, nosotros, ¿cómo sabemos que es OH y no O? Ahí es donde Míralo me acá, confundo. porque la fórmula está escrita así, OH.
Vamos a hacer otro ejemplo de hidróxido. Por ejemplo, aquí. Listo. Tenemos aquí, fíjate, es un hidróxido porque está el grupo OH. Si está este grupo acá, necesariamente la función es hidróxido. El OH siempre tiene el número de oxidación -1, ¿sí? Y la carga del metal es la cantidad de grupos OH que tenemos. Es decir, que en este caso tengo 3 grupos OH, por lo tanto el níquel tiene como número de oxidación +3. ¿Sí? Sencillo, porque 3 por -1, pues me va a dar -3, entonces necesariamente el metal es +3. Ese es el menor o el mayor de los números de oxidación del níquel. Revisen en su tabla periódica los números de oxidación del níquel y me dicen si ese es el menor o es el mayor. Ok, es el mayor. Gracias, Rona. Porque el níquel tiene 2 números de oxidación que son +2 y +3. Entonces, este es el mayor, por lo tanto, la terminación será ico. Y es un hidróxido porque tiene el grupo OH. Entonces, es el hidróxido niquélico. Niquélico. En el caso del níquel no tenemos ninguna raíz griega, solamente tal cual como es el nombre, hidróxido niquélico. Ahora sí es claro, Valentina. Ok, si tiene el grupo OH, es hidróxido. Si es solamente binario, o sea, es decir, 2 elementos y uno de ellos es oxígeno, entonces es un óxido. Y siempre lo vamos a nombrar iniciando por la función. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Dime. En alguna ocasión puede que no dé ninguno de los números de oxidación o En siempre ese van. caso estaría mal escrita la fórmula. Si no me da el número de oxidación que aparece en la tabla periódica, puede suceder o que la tabla tenga algún error o que la fórmula esté mal escrita, porque debe dar uno de los números de oxidación del elemento. Si no, no es posible formar el compuesto. Los números de oxidación son las cargas que puede tomar un elemento en un compuesto. Si no aparece allí, es que no es posible la formación de ese compuesto. Ah, ¿Ok? ok, profe, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a hacer un ejemplo con ácidos, porque no hemos trabajado ácidos. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, entre los no metales solo hay muy pocos, digámoslo así, creo que solo uno, que tenga 2 números de oxidación. Y en este caso es, por ejemplo, el carbono. Entonces vamos a hacer un ácido del carbono. Esto funciona para ácidos oxácidos, es decir, ácidos que tengan oxígeno, ¿sí? Estas terminaciones oso-ico son para los ácidos oxácidos, ácidos oxácidos. Bueno, entonces ponen atención cómo lo hacemos en este caso. Entonces, el oxígeno es -2, ¿cierto? Oxígeno -2, ya lo habíamos dicho. Y en los ácidos el hidrógeno siempre va a tener carga de +1. Siempre es +1. -2 y +1. Entonces, ojo acá. 3 por -2 me va a dar -6. Tengo cargas negativas. En los ácidos oxácidos la carga negativa siempre la va a llevar el hidrógeno. Perdón, el oxígeno. En los ácidos oxácidos la carga negativa la va a tener únicamente el oxígeno. Los demás tienen la carga positiva. Entonces, -6. Aquí ya tenemos la del hidrógeno. 2 por 1, 2, ¿cierto? Entonces tengo 2 cargas positivas y tengo 6 cargas negativas. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta para igualar las negativas? Muy bien, 4, ¿cierto? Me hacen falta 4 porque tengo 6 negativas y 2 positivas. Ojo, positivas, no negativas.
Tengo 6 negativas y 2 positivas. Para igualarlas me hacen falta 4. Esas 4 las tiene el carbono. ¿Ok? Entonces ya tengo 4 y 2, 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. Debo tener siempre en los compuestos la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Ojo con eso, porque los compuestos son neutros. Son neutros. ¿Listo? Ahora, ¿este es el mayor o el menor de los números de oxidación del carbono? Muy bien, el mayor. El mayor porque los números de oxidación del carbono son 2 y 4. 2 y 4. Entonces, aquí tenemos 4 que es el mayor. Entonces, lo nombramos lo mismo que hemos hecho con los otros, pero aquí la función es diferente porque tenemos la función ácido. Ácido, porque inicia por hidrógeno. Así reconocemos los ácidos. Empiezan por hidrógeno. Y como es el mayor y es del carbono, entonces será el ácido carbónico. Ácido carbónico, porque es el número de oxidación mayor y es del carbono, ¿ok? Ácido carbónico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, necesito que esto quede claro porque es que esta es la nomenclatura más compleja, las otras son más fáciles, pero esta es la más compleja, entonces es importante que la entendamos bien. Como los ácidos son solamente de los no metales y el carbono es el único no metal que tiene solo 2 números de oxidación, entonces vamos a hacer la otra, el otro ácido del carbono. Entonces sería la fórmula es H2CO2. Es la fórmula del otro ácido del carbono. Entonces fíjense que aquí igual va a ser -2 y aquí va a ser +1. Eso no cambia. Oxígeno siempre -2, hidrógeno siempre +1. ¿Ok? Entonces, 2 por -2 me va a dar en total -4. 2 por 1 me va a dar 2. ¿Ok? Tengo 4 cargas negativas y 2 cargas positivas. 4 negativas y 2 positivas. Por lo tanto, al carbono le corresponderían 2, muy bien, Ronald, 2 cargas positivas para completar, ¿cierto? Entonces, 2 y 2, 4 positivas y 4 negativas. Como el 2 es el menor número de oxidación del carbono, entonces simplemente lo vamos a nombrar como ácido, ácido, y la terminación es oso, porque es el menor. Como es del carbono, ácido, perdón, carbonoso. Ácido carbonoso y tenemos también el ácido carbónico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos totalmente claros? Exacto, sí señora. El oxígeno me va a dar las cargas negativas y entre los demás elementos sumo las cargas positivas. ¿Listo? Además que la del hidrógeno siempre va a ser +1. O sea, ojo con eso, el hidrógeno siempre va a ser +1. Entonces, debo buscar es la carga del elemento no metálico. Y recordemos que los ácidos solamente se forman con elementos no metálicos, así como los hidróxidos solamente con elementos metálicos. ¿Por qué? Porque los hidróxidos vienen de ácidos básicos y los ácidos vienen de óxidos ácidos. ¿Listo, chicos? Entonces, tomamos por favor el apunte de este segundo caso y ya vamos a mirar el caso número 3. Ah, si ustedes quieren, escriban allá caso 2 para que no se vayan a confundir con los ejemplos. Entonces, este es el caso 2, 2 números de oxidación. Caso 2 con 2 números de oxidación. Ok, vamos entonces con el caso 3. En el caso 3 tenemos elementos que tienen 3 números de oxidación. Solo 3, ¿ok? Solo 3. Solo aplica cuando son 3 números de oxidación. También tenemos óxidos, tenemos hidróxidos y tenemos ácidos en este
en este grupo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar algunos, miremos unos óxidos y vamos a revisar este caso. Bueno, vamos a mirar con este óxido del azufre. El oxígeno es -2, el oxígeno es -2, y ¿cuál número le correspondería al azufre? Oxígeno -2, ¿qué número le correspondería al azufre? En este caso, no todos los que tenga el azufre, sino para este óxido específicamente. +2, muy bien. Si el oxígeno es -2, pues el azufre tiene que ser +2 para que la carga me dé 0, ¿cierto? La misma cantidad de positivas que de negativas. Entonces el oxígeno es -2, el azufre es +2. Entonces el azufre tiene 3 números de oxidación que ya por ahí me los colocaron, 2, 4 y 6, lo cual quiere decir que este es el menor de todos. Cuando tenemos tres números de oxidación, entonces primero la función. La función es óxido, ¿cierto? La función es óxido. Para el menor de todos, utilizamos el prefijo hipo, antes del nombre del elemento, ¿sí? Como es el azufre tiene una raíz que es sulfur. Entonces, este sería el óxido hiposulfur y terminación oso, ¿sí? Óxido hiposulfuroso. ¿Por qué? Porque es el menor de todos, ¿sí? Es el menor de todos los óxidos que puede tener el azufre. Óxido hiposulfuroso. ¿Mm? Ahora, miremos un hidróxido. Miremos este hidróxido del cromo, que también es un elemento que tiene 3 números de oxidación. Ok. ¿Qué número de oxidación le corresponde al cromo en este compuesto? Muy bien, 6, ¿cierto? Porque tengo 6 grupos hidroxilo, entonces la cantidad de grupos hidroxilo me dice la carga del metal. Ok, 6 es la carga del cromo. De los 3 números de oxidación del cromo, este es el menor, el intermedio o el mayor. Muy bien, el mayor, porque los números de oxidación del cromo son 2, 3 y 6. Entonces, este es el mayor de todos. Empezamos por la función. La función es hidróxido, ¿cierto? Es hidróxido. La raíz del nombre y la terminación ico. Es el hidróxido crómico. ¿Por qué? Porque es el mayor. Entonces, dentro de los 3 números de oxidación, si es el menor, prefijo hipo, terminación oso. Si es el intermedio, solo terminación oso. Si es el mayor, terminación ico. Esa es la forma como trabajamos con los números de oxidación. Miremos un ácido. Miremos un ácido. Ok. Aquí tenemos un ácido del elemento telurio, ¿cierto? Un ácido del elemento telurio. ¿Qué número de oxidación tiene el telurio aquí? Pues ya sabemos que el oxígeno es -2, que el hidrógeno es +1. Vamos a ver si logran determinar el número de oxidación para el telurio acá. Bueno, Keiner ya, Juan Esteban ya,
Ronald no, ese no es. A ver, ¿quién más? Acuérdense, chicos, muy bien, Juliana. Acuérdense, chicos, que la cantidad de átomos me multiplica la carga. La cantidad de átomos me multiplica la carga. Entonces, ojo, 3 por menos 2 me va a dar menos 6. No, Ronald. 3 por menos 2 menos 6, ¿cierto? Y 2 por una, 2. Entonces ya tengo 6 cargas negativas y 2 cargas positivas. Recuerden que este 2 me multiplica el 1. 2 por una, 2. Ajá. Y 3 por menos 2 menos 6. Muy bien. Entonces el telurio aquí es más 4. ¿Sí? 4 y 2, 6 y menos 6. Ojo con eso. No pueden olvidar que los átomos multiplican la carga porque si no queda mal determinada. El telurio tiene como números de oxidación 2, 4 y 6. Es decir, que este es el número intermedio, ¿cierto? Es el intermedio. Entonces, utilizamos, la función va primero, ¿cierto? Tenemos la función ácido y como es el intermedio, solamente le vamos a dar terminación oso. Ácido telurioso. Muy bien, Keiner. Ácido telurioso. Terminación oso. ¿Mm? Ok, miremos otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a mirar con otro hidróxido. Dos. Ok, muy bien. Tenemos aquí el número, el elemento rodio. Recuerden que si es metal, me puede formar hidróxidos, óxidos. Si es no metal, me puede formar ácidos y óxidos, ¿no? También. Si es metal o no metal, eso lo saben en su tabla periódica. Ya tiene una división donde muestra cuáles son los elementos, bueno, dependiendo, ¿no? Las que vienen de colores, porque hay unas que no vienen de colores. Entonces, en ese caso nos tocaría consultar, pero la mayoría de los elementos pues van a ser metálicos y dependiendo también, entre más a la izquierda de la tabla periódica estén, son metálicos, más a la derecha son no metálicos. Ok, tenemos aquí el elemento rodio. ¿Qué número de oxidación tiene el rodio aquí en este hidróxido? No, Keiner. Muy bien, para los demás. 2. Recuerden que el número de oxidación es la cantidad de grupos hidroxilo. Si tengo 2 grupos hidroxilo, el número de oxidación es más 2. ¿Ok? Bueno, eh, función hidróxido, ¿cierto? La función es hidróxido. Ahora vamos a darle nombre. Tienen que buscar qué números de oxidación tiene el rodio. Muy bien. 2, 3 y 4, ya lo encontraron. 2, 3 y 4. ¿Qué nombre le vamos a dar a este? Muy bien, Juan Esteban es el menor de todos. Entonces, ¿cómo lo nombro? Sin la C, Juliana, sin la C. Es rodio. No, estamos hablando no de la fórmula, del nombre. Ah, bueno, sí, ese es el prefijo. Eh, Eso, muy bien, Juliana. Laura, tenemos el prefijo, pero es el nombre completo. Hiporrodioso, muy bien. Hiporrodioso, ¿cierto? Prefijo hipo, terminación oso. Prefijo hipo, terminación oso. Hidróxido hiporrodioso. Hiporrodioso, terminación oso. ¿Ok? Preguntas de este caso 3. Vamos a mirar. A ver si tengo otro elemento. Ah, sí. Vamos a mirar este otro. El último ejemplo de este caso 3.
Listo. Me dicen el número de oxidación para el fósforo en este caso. No, Ronan. Ok, Cristian. Sí, señor Ronan. Ojo, no lo hacemos sacándolo de la tabla periódica adivinando. Es sacándolo a partir de, como lo hemos hecho en todas las ocasiones. A este es -2 y este es +1, porque si no, no lo vamos a entender para otros. Exacto, muy bien, Laura. Ujú, muy bien, Keiner. Ok, Ronan. Entonces, miren, 4 por -2 me va a dar -8, ¿cierto? -8. Y 3 por 1 me va a dar 3. Entonces tengo 8 cargas negativas y 3 positivas. Me faltan 5 cargas positivas que se las voy a colocar al fósforo. Listo. Revisando los números de oxidación del fósforo, vamos a determinar el nombre. Ya sabemos cuál es la función. Exacto, es el mayor de todos. Muy bien, Laura. Entonces la función es ácido, ¿cierto? Porque empieza por hidrógeno. Función ácido. ¿Y el nombre? Muy bien. Ácido fosfórico. Solo terminación ico porque es el mayor de todos. Entonces es el ácido fosfórico. Terminación ico porque es el mayor de todos. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguien todavía no ha comprendido cómo es este caso, el caso número 3? Si tienen preguntas de una vez, chicos, para que no nos vayan a quedar dudas con respecto a este tema. Muy bien. Tomamos el apunte, por favor, y ya miramos el caso número 4, que es el último. Entonces, vamos a mirar el caso número 4. En el caso 4 tenemos 4 números de oxidación. Únicamente 4 números de oxidación. ¿Listo? Aquí también tenemos óxidos, hidróxidos y ácidos oxácidos, ¿no? Recuerden que todos los ácidos que hemos nombrado acá son ácidos oxácidos, porque los ácidos hidrácidos tienen otro tipo de nomenclatura. Aquí entonces tenemos 4 opciones. Para el menor de todos, hipooso, como ya lo vimos en el D3. Para el menor intermedio, entonces solo oso. Para el mayor intermedio, solo ico. Y para el mayor de todos, prefijo per terminación ico. Esos son los que manejamos para 4 números de oxidación. Empecemos entonces con el cloro. Revisemos esta fórmula del cloro. Entonces vamos con un óxido. No, perdón. Aquí coloqué algo mal. Permítanme. Listo. Este óxido de cloro.
¿Qué número de oxidación tiene el cloro ahí, en esa fórmula? Muy bien, Keiner. Otros por ahí no, 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 no. Muy bien, Ronald. Ojo, chicos. Atención acá. No, Aura. El oxígeno, ya dijimos que siempre es -2, ¿cierto? El oxígeno es -2. Vamos a colocar aquí este ladito. Oxígeno es -2. ¿Cuántas cargas negativas voy a tener aquí? -10, ¿cierto? 5 por -2, -10. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 10 positivo. Muy bien, 5. Entonces aquí necesariamente va a ser +5, ¿cierto? Ok. Dentro de los números de oxidación del cloro, ¿es el menor, el intermedio menor, el intermedio mayor o el mayor de todos? Revisen, por favor. Muy bien, Keiner. No, intermedio mayor. Ok. Es el intermedio mayor, ¿cierto? Sería el tercero en orden, porque es 1, 3, 5 y 7, ¿cierto? Sería el intermedio mayor. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Primero la función, ¿cierto? La función es óxido. Óxido, óxido, muy bien para los que lo han escrito. Óxido clórico, perfecto. Óxido clórico, porque el intermedio mayor es solo la terminación ico, ¿ok? El intermedio mayor es solo terminación ico. Ok, vamos a tomar el apunte de este porque se nos está acabando el tiempo, entonces no vamos a alcanzar a revisar más ejemplos. En la clase de mañana revisamos otros ejemplos de este caso número 4, que incluya hidróxidos y que incluya ácidos también. Entonces solamente tomamos el ejemplo de este caso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien con el tema? ¿Sí? ¿O tenemos dudas? Bueno, ok. Ah, no, si es como la del río Bogotá, perdimos el año, Keiner. Entonces, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos.